Hola, gente querida que nos está viendo. Ednali Figueroa les da la bienvenida de parte de Teatro Círculo. Y hoy vamos a conversar así un poquito con María Fontanals, actriz, eh, profesora, directora, ¿verdad? ¿Eres directora? No, esa faceta todavía no la he tocado, esa tecla. Ah, eres directora, oye. Porque yo siempre he dicho que yo le tengo mucho respeto a eso de dirigir. Sí, yo también. Y justo el otro día codirigí algo y he dirigido cosas mías yo haciendo algo, pero no a alguien. Y lo hice y me quedé como mucho trabajo. Ay, mira, le estoy dando cantazo a la computadora. Pues ella, María Fontanals, es una actriz española que ha hecho varias obras con Teatro Círculo y es parte de la familia de Teatro Círculo. Y yo le pedí que tuviéramos una conversación así un poquito como para hablar un poco de ella y también para hablar de La Monja Alférez, que es la próxima producción de Teatro Círculo, que es del 17 de octubre al 2 de noviembre en Teatro Círculo, 64 de la calle 4 Este, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Pueden conseguir los boletos en teatrocirculo.org/tickets. Tengo que decir eso rapidito para que después no me digan dónde, cuándo, cómo. Ahí es. Pues María, gracias de nuevo por aceptar la invitación de Teatro Círculo. Gracias a vosotros y encantada de estar aquí esta mañana. Qué bueno. Mira, y que yo me puse a hacer así la asignación y Ujú. me puse a buscar información de María, que le estaba comentando. Sí. Y entonces, pues vi así un poco el trasfondo tuyo educativo. Cuéntanos un poquito de tu educación. Ah, bueno, yo me formé inicialmente como economista en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ahí me uní al grupo de teatro de la universidad. Yo ya había hecho teatro de pequeña cuando con mis hermanos, somos cuatro hermanos y yo soy la mayor, entonces siempre me gustaba hacer obras, representarlas, vestir a mis hermanos, vestirme yo, transformarme, ¿no? Al final el teatro es la transformación. Y nuestros padres eran el primer público que teníamos, ¿no? Entonces yo ¿Cómo pasa? disfrutaba mucho al juego, ¿no? Del teatro. Y luego ya cuando me hice mayor, no sé por qué yo dejé de un lado todo el juego, el teatro, yo hacía danza también clásica, estuve 6 años haciendo ballet, piano y con 12 13 años dije, no, no sé por qué, inconscientemente decidí aparcar todo eso y dedicarme a los estudios. Pero luego, al entrar en la universidad, reconecté. Conocí una amiga, bueno, una chica que nos hicimos amigas y ella me decía, a mí me gusta mucho el teatro, ¿por qué no vamos a unirnos al grupo de teatro? Y dije, ah, pues sí, en la universidad. Y ahí es cuando reconecté de nuevo con el teatro y bueno, a partir de ahí ya fue llevar un poco una vida paralela, ¿no? Siempre digo, economista de día y actriz de noche. Ujú. Porque luego me formé como actriz cuando terminaba mi trabajo en el corporate. O sea que tu mundo de actriz empezó ya en tu vida de adulta formalmente. Sí, como profesionalmente ya cuando era adulta, a partir de los 20, 23, formamos un grupo de teatro con el grupo de teatro de la universidad. Cuando terminamos y nos graduamos, formamos un grupo, hicimos obras y luego ya empecé a formarme. Estuve casi 5 años formándome en una escuela por las noches en actuación, interpretación. Hasta que llega un punto en que uno tiene que decidir, ¿no? Por qué camino tira, porque además la empresa me estaba promocionando mucho y eso implicaba estar más horas, más dedicada a la empresa. Y tuve que decidir. Llegó un punto en que decidí si el teatro o mi vida corporativa, con todo lo que ello conlleva un lado y la otra, o sea, las dos vidas conllevan cosas muy diferentes y opuestas. Finalmente decidí optar por el teatro y me dediqué. Y no sé por qué decidí venir a Nueva York. Fue como Me me leíste la gustó Nueva mente. York. Sí, supongo que es la ciudad de los sueños, de la libertad, de ser quien uno quiere ser.
sin que nadie te juzgue. Ni... Y ahí vine aquí a hacer un Summer Intensive en HB Studio y ese verano realmente me cambió la vida. Realmente sentí que era el camino que tenía que tirar. Y nada, empezó, luego tuve una beca de HB Studio para venir el siguiente año a formarme todo un año entero. Estuve 2 años más formándome en HB Studio y a partir de ahí pues todo empezó ya el camino en Nueva York, ¿no? Pero bueno, no fue un camino de rosas tampoco. Oh, no, claro. ¿Y tú tomaste todas las clases en Nueva York en inglés? Sí, sí. Entonces no había ningún programa en español como el que tenemos ahora, que Ajá. son 2 asignaturas, ahora actuar en español 1 y actuar en español 2. Todo era en inglés, exacto. Sí, Que sí. eso quería llegar. Tú estás ahora como profesora en HB Studio y das las clases en español. Sí, yo tengo clase de actuar en español, la hacemos en español y tengo Acting One, que la hago en inglés. Entonces, actuar en español, que la empezamos con Pablo Andrade. Básicamente lo que queríamos era ap- approach, ya estoy haciendo aquí un planche de lenguas. Metiéndole. Enseñar la técnica Hagen en español. Entonces lo propusimos en HB Studio ya, y ahora casi en enero de próximo año, hará 9 años que empezaron las clases de actuar en español. Y HB Studio le encantó la idea, no hay ninguna otro estudio de actuación que haga clases en español. Y entonces, nada, tuvo mucho éxito porque además es una clase que lo que hacemos es comunidad entre los actores, artistas hispanohablantes. Y creo que esto que hace mucha falta aquí en Nueva York, ¿no? Y se ha creado grupos muy majos, la verdad. A partir de ahí han salido muchas cosas, gente que ha hecho propuestas y ha hecho obras de teatro. Se ha creado un grupo de WhatsApp que se comunican entre ellos. La verdad que se ha hecho comunidad, que era otro de los objetivos que queríamos con Pablo, que es Sí, eso. esto de actuar una en el idioma de una también es como que te da otra sensación porque aunque tú te preparas y está el trabajo del oficio que te lleva a unas cosas técnicas que vas haciendo las tuyas y que se vean reales, pero Ujú, también al hacerlo en tu idioma le das otro, a mí me sabe diferente, me da otra sensación, o sea, ¿cómo, totalmente. cómo es para ti, cómo se te hace el actuar en inglés y cómo se te hace el español? Bueno, como decías tú, el actuar en tu propia lengua, es una conexión mucho más directa, ¿no? Es como que dices amor y ya automáticamente ya sabes, ya conecta, ¿no? Cuando dices love, sabes lo que significa, pero hay una parte mental de, ok, y hay un pequeño puente, ¿no? Hay como unos... La conexión yo creo que no es tan directa, pero se llega a la conexión evidentemente. A mí de estudiar en inglés fue muy interesante, a mí también me fascinó, era como otra María, Ajá, sí. hacer otro personaje, me daba otro color, otra calidad, que lo encontré muy interesante y de hecho empecé a hacer teatro mucho en inglés. Am, pero bueno, es verdad que cuando conectas con obras en español es como se te abre un mundo completamente diferente y conectas con tu yo verdadero, no yo verdadero, pero bueno, hay un yo ahí auténtico innato que está allí, ¿no? Y más directo. Pero bueno, de ambas en inglés también me gustó, me lo pasé muy bien haciendo teatro en inglés. Sí, que ahí también, yo cuando estaba viviendo en Nueva York, ahora vivo en Puerto Rico, Corillo, cuando estaba viviendo en Nueva York, siempre era la cosa de la dicción, que se entienda bien lo que estoy diciendo. A mí no me importaba lo del acento, mi acento es mi acento, yo no, es mi acento, punto. Yo, lo importante era que se entendiera lo que yo estaba diciendo. Y Ujú, entonces que eso es otro reto más que tú le añades, porque acá atrás estás pensando en la cosa técnica, que se entiende, que se total, entiende. exacto, exacto. Y es lo mismo también con los diferentes, no géneros, no quiero decir género, medios, por ejemplo, el teatro y el cine, que son dos monstruos Ujú. completamente diferentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo cine? La verdad que el cine lo he tocado poco porque Ajá. me gusta mucho el teatro
y siempre me he dedicado al teatro. He hecho cortos y luego estuve haciendo en una miniserie que se llamaba Six Degrees of Murder, que está basado en casos reales, y reproducen esas muertes violentas. Y estuve en uno de esos episodios. Fue interesante, fue interesante. La verdad es que requiere otro tipo requiere otro tipo de, no sé si de concentración, pero como hay una parte técnica muy visible a tu alrededor, hay una parte de concentración que a mí me requería mucho más quizá intensa o más focalizada para que no me distrayera toda la parte más técnica del sonido, de las luces, etcétera. Yo todavía me considero una actriz de teatro. Ujú. Me fascina el teatro, me fascina la conexión con el público, la magia del teatro y los momentos vividos que ya no se pueden reproducir, ¿no? Es lo que es y ahí estás. Y es como un baile con el público. Y es una comunicación que para mí en el cine es diferente. ¿Cómo tú te acercas a los personajes que haces en teatro, hablando en teatro? ¿Cómo te acercas? Am, bueno, de momento lo que yo ¿Cuál es tu siempre... proceso? Sí. am, Yo básicamente me leo la obra, me la leo muchísimas veces y voy anotando, ¿no? Todo lo que al principio es como que no tienes claro quién es quién, ¿no? Yo parto de mí misma, y quién soy yo y no intento construir un personaje tampoco desde fuera, no intento construirlo desde mí misma, ¿no? Con esos puentes de conexión que siento con el personaje. em, Hay una parte muy técnica, ¿no? De trabajo, de mesa, que hago con el texto, que digo de o sea, que dicen de mí misma, que digo yo de mí misma, el arco del personaje, qué es lo que estoy buscando, cuál es mi objetivo, qué es lo que me mueve, ¿no? Hay un trabajo muy de Uta Hagen, por una parte, y después hay un trabajo que también me fascina mucho, que es técnica Michael Chekhov, que he ido trabajando con ella. Y entonces, que quizás es una parte mucho más inconsciente espiritual, a lo mejor muy física, muy de trabajo físico de cuerpo, y combino como ambas técnicas. Hay una parte también mucho me inspiro mucho en pinturas, en seguir leyendo sobre si se han escrito cosas del personaje, y luego dejo que el inconsciente vaya trabajando. Sueño mucho, tengo a veces muchos sueños del personaje. Y para mí luego es muy importante los ensayos, muy importante. Ahí es donde empiezas a entender, a ponerte en los zapatos del personaje. Incluso físicamente ponerme en los zapatos del personaje me ayuda mucho, saber cómo anda, cómo respira, cómo se mueve físicamente, ¿no? Preparar el personaje físicamente también me ayuda a un tipo de respiración. O sea, hay una parte técnica de cuerpo, Alexander Technique también la aplico. ¿Dónde está su centro? ¿No? ¿Cuál es su centro predominante? Si es cabeza, toda la parte del pecho o la parte más del abdomen, cómo se mueve. Y los ensayos es cuando empiezo a descubrir todo esto, las relaciones con los otros personajes, qué tipo de relaciones tengo con cada uno de los personajes, que será diferente, evidentemente. Y ahí empieza como a nacer, ¿no? Es como entro en un túnel que se va haciendo un poco la luz. Y siempre sigue, o sea, incluso en los pases, siempre digo, voy descubriendo cosas nuevas del personaje. Siempre. Es como que nunca se termina de Sí, eso, descubrir quién es esa persona. y eso es lo bueno de la repetición que vas viendo, oh, yo no había visto esto, y vuelves y la siguiente función, al decirlo, ves otra cosa, más las reacciones del público te dejan ver, oh, funcionó, no funcionó. Exacto. Y en Nueva York, sobre todo, que por ejemplo, en las compañías de teatro latino, tenemos actrices y actores de diferentes países. Ujú, Y, y nos vamos con los acentos de cada país. ujú. Y no importa que se desarrolle en España, que se desarrolle en Perú, que se desarrolle en Puerto Rico, de momento toda la familia habla diferentes acentos y es una convencionalidad que se acepta.
sea, totalmente, sí, sí, y, sí. y es Me fabuloso, a mí encanta. me encanta. En Puerto Rico, cuando hacía teatro y cuando hago teatro, todos hablamos boricua, vaya, boricua. Y según, claro, el personaje y cómo hable. Pero allá, o sea, en Nueva York, al principio fue un choque y después ya me acostumbré. Y yo me imagino que el público también es lo mismo. Y yendo un poco entonces ahora a la Monja Alférez, el elenco tenemos gente de España, tenemos gente de Argentina, de Puerto Rico. ¿Qué se me queda? ¿Qué se me queda Colombia, de sí, Colombia? sí. Todos esos acentos mezclados, pero nos une la historia de, de- de la historia y también nos une el Sí. verso Y en el autor, español, en este caso, claro, Ruiz de Alarcón. en mexicano, Exacto. eh, Sí. Es- que, que en esto la maestra Carmela Aramburu, directora de verso, ella ha hecho un trabajazo. Total. Muy bien, perfecta. Ah, viste, viste. ¿Y cómo se te ha dado a ti el trabajar en verso? Yo he ido tomando todos los workshops de verso de Carmele, todos. Ajá. Más todos los montajes que he hecho en verso con Carmele, con Teatro Círculo. Siempre aprendo cosas nuevas, siempre. Es que incluso ahora, en estos ensayos que hemos hecho de la monja Alférez, sigo aprendiendo, sigo haciéndolo más mío, ¿no? Es como siempre nos dice ella, el personaje no sabe que habla en versos, habla como nosotros, entonces hay que tener esas inflexiones, hay que entendérsele bien qué está diciendo, qué es lo que está diciendo, qué es lo que quiere decir, pero bueno, habla en verso, pero ya, claro, es una capa más que añades técnicamente, es un challenge que se le añade al trabajo del personaje, pero para mí es fascinante y es muy rico. Además, es un vocabulario, un lenguaje muy rico con muchas imágenes. A mí también me despierta muchas imágenes, que me gusta mucho trabajar con imágenes, que conecto otra vez con la parte de las pinturas que comentaba antes cuando trabajo en personaje. Eh, con Carmele, ella es muy exigente y gracias a ello la gente nos dice que el verso se entiende muy bien. De hecho, el jueves tuvimos un ensayo abierto y una de las cosas que el público agradecía tremendamente es que el verso se entendía muy bien, se entendía lo que se estaba diciendo, incluso no sonaba verso, ¿no? Sino que era un lenguaje hablado, pero en verso. O sea, no se notaba ese, ese ritmo que al final la gente acaba durmiéndose, ¿no? Sí. No, ya, Y hay eso que es decirlo Carmele. claro, hay que decirlo con verdad, como estamos hablando ahora, Claro, sí, tal cual, tal cual. Y, exacto. y en la monja alférez, ay, Dios mío, estoy moviendo todo. En la monja alférez, la puesta que se va a presentar de Teatro Círculo, eh, María hace el personaje de Guzmán. Cuéntanos un poquito sobre el personaje que estás interpretando. Alonso de Guzmán, exacto, es la monja Alférez. Es un personaje tosco, rudo, eh, violento, antipático, quizás podría ser. No lo juzgo, ¿eh? En Estas son se- palabras casi del director. Oye, ¿en serio que lo es Duro. antipático? Porque Bueno, yo viéndola, a mí me cae súper, súper bien ella. bueno, Y no me antipático en parece el sentido. antipático, digo, él, no me parece antipático, pero para nada. Estoy muy acostumbrado. ¿Acostumbrada? También. Estoy de tratarme hablando como varón. Porque ahora el manteo es bizarro. El más bizarro manteo. No igual al calzón tan llano. No acierta la coyuntura. ¿Qué le trata? Los diablos inventaron los volantes. Vuélvelo de ese otro lado. Que sea a mí, ¿qué devolver? ¿No ves que me viene largo? ¡Me lo piso! Sube un pie. Ahora el otro. ¡Que me caigo! Pues ponte ya. Los chapines. ¿Chapines? ¿Yo estás borracho?
Y esto es la cabeza baja. Bueno, más que antipático. De hecho, veremos hemos dado una vuelta de tuerca respecto al montaje de hace 2 años. Ujú, Es un personaje rudo, lo tiene que ser. De hecho, escuchaba un podcast recientemente que hablaba de la monja alférez, decía que era más violento que muchos de los soldados, ¿no? Era como que tenía que demostrar siempre más. Claro, ujú. supongo para compensar que no se le dieran rasgos femeninos ni que se notara que fuera mujer. Entonces es como que hay que overcompensate, like, compensar. Y entonces era violento. Cualquier mirada que uno lo miraba mal y automáticamente suponía un duelo. O sea, un personaje violento, rudo, tosco, fuerte. No sé si antipático, podía caer, podía, pero Puede caerle mal a mucha estamos gente. trabajando eso. Lo que pasa es que yo digo también a veces que yo soy bastante antisocial, a mí no me gusta estar hablando con la gente, a veces, a lo O sea, mejor por estamos eso. trabajando esta parte quizá más ruda, violenta, tosca del personaje y de él, ¿no? Al fin y al cabo era un soldado que fue muy cruel también en las luchas y cómo dirigía a sus soldados, el respeto que se ganó de todos sus soldados, eso implicaba pues una fuerza interior muy, muy fuerte, muy fuerte. Y era la ley del más fuerte en esa selva de hombres, soldados. Y muy seductor al mismo tiempo, muy seductor. Ah, caían en sus manos muchas mujeres. Era un personaje muy seductor. Y en eso hemos estado trabajando mucho hemos puesto énfasis en esta parte del personaje. Y es la vuelta que le hemos dado un poco en la obra ahora. ¿Cómo ha sido la monja alférez está puesta, la dirige Daniel Alonso de Santos, quien también hizo la adaptación junto con, ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre, así, La adaptación la hizo Germán, Germán Vega, Germán Vega García Luengos. Luengos. E hicieron una adaptación muy de ahora. Es una obra dentro de la obra, en un piano bar en el Nueva York actual. Ujú, ujú. Sí, a cortito. ¿Y cómo ha sido trabajar con Daniel, ya que llevas varias puestas con él? Muy bien, la verdad que primero siempre hacemos un trabajo de mesa, de entender las escenas, de entender cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero y trabajar mucho el conflicto, ¿no? Tener muy claro cuál es el conflicto e ir a por ello, ¿no? Ahí uno entra siempre a ganar en las escenas, luego sale el conflicto y a lo mejor la escena termina como termina, o ganas o pierdes, pero nunca olvidar ese conflicto que es el motor que mueve el personaje cada vez que entra en escena. Eh, es muy preciso en sus acciones, en lo que quiere, lo tiene muy claro. am, y deja también margen de libertad de que tú no te explores, ¿no? Que seas, siempre nos pide arriesgad en escena, ser valientes. Si nos pasamos, ya os cortaré, confiar en mí y en él confío, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más vale pasarse para después que nos diga, ok, bajemos un poco el cambio, ¿no? Bajemos un cambio, pero él nos alenta a que arriesguemos en escena, ¿no? Y a que seamos valientes, porque así es cuando uno va descubriendo también cosas del personaje, ¿no? Al fin y al cabo el teatro es un juego y en el jugar uno descubre esas cosas. Si vamos con miedo, si vamos con miedo, nada sale, ¿no? Si estamos en la cabeza, que en los ensayos muchas veces puede uno que está mucho en la cabeza, poco sale. No estamos en esa parte creativa que requiere del actor. Y entonces él nos da esa libertad de que podamos también explorar en los ensayos y jugar, en definitiva. Y es un placer siempre trabajar con él. Entiende muy bien el verso, es muy claro. Cuando no entiende un verso, siempre nos dice, eso no es español, eso no es español. Entonces, no, porque falta quizá la prosodia dentro del verso. Y entonces es divertido en ese sentido. Es exigente, pero muy, muy cariñoso al mismo tiempo.
en su proceso y acompañando siempre al actor. Sí, es verdad, lo he visto en acción y me lo disfruto ver eso, sí, es verdad. Sí. Y ahora que dices lo de jugar, felicidades en tu nominación como actriz por El Espacio Entre Medias, porque ahí sí que hubo mucho jugar. Sí, de hecho, aquí se ve esta. Nominación para los premios OLA de la Hispanic Sí, Organization. Ajá, ¿qué? exacto, ¿Qué? perdona, es que esta máscara es la que usamos en los Ah, ensayos del espacio entre medias. Tuve que pintar esta máscara que era mi personaje. ¿Cómo veía mi personaje? Y es este. que la dirigió Leima López, también Sí, fabulosa, de una directora fabulosa que ha trabajado sí, también con Teatro Círculo. gracias, Y muchas gracias. sí, merecido, merecido. Como otros premios que también te has ganado. Muchas No que te gracias. lo han dado, que te lo has ganado. Y, Gracias, sí. y yendo a la cosa personal, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué cosas tú disfrutas hacer? Am, pues me gusta viajar. Ajá. Siempre que puedo nos escapamos con David, y nos gusta viajar, em, explorar otros sitios. Me gusta mucho también leer. Ahora está aquí mi madre, estos días aquí, está leyendo una obra, una novela en catalán, la tengo aquí leyendo en el jardín. Y ya le he dicho, déjame este libro que me lo quiero leer cuando te lo termines. O sea, me gusta leer, no teatro, o sea, me gusta leer en general. Eh, pasear, también paseamos, ir al teatro, evidentemente, pero sobre todo descansar y muchas veces conectar con, no sé, es como que uno, después de la vorágine de ensayos y demás, me gusta como descansar realmente y pasar un momento tranquilo, ir leyendo, am, paseando por Central Park, por ejemplo. Em, Cuando estoy en procesos de ensayos también me gusta ir a museos, ¿no? Porque es cuando me inspiro mucho viendo obras y pinturas de la época. Am, ya, básicamente Sé pasar que tu tiempo personalidad, con tu amigos pers- y cocinar. Me gusta también cocinar. mira, También me relaja. sé que tu personalidad es tranqui, suavecita. ¿Hay algo Sí, que te prenda en candela? que me enfade. Sí, ¿qué es lo que a ti te... Mira, las cosas que me enfadan son mucho las injusticias en Ah, general. ajá. ah, y y sí, como la impotencia muchas veces de no poder hacer nada, y no tener las cosas en control en el sentido de no poder hacer absolutamente nada, ¿no? Esta impotencia me subyuga y me... Pero bueno, también escojo las batallas que uno quiere luchar, porque si no, acabaríamos Sí, todos sí, estresados y tampoco quiero, ¿no? Creo que con la edad uno va aprendiendo a saber qué batallas uno luchar y cuáles dejar pasar, ¿no? sí, Eh, en ese sentido, quizá con la monja alférez también hay esta parte de injusticia de luchar por quien uno quiere ser, ¿no? Él quería ser hombre y luchar, en mi caso, pues acabar siendo actriz, ¿no? Y labrar ese camino y luchar por ello y tener la libertad de ser la persona que uno quiere ser, es lo más importante, ¿no? Encontrar tu verdadero yo. Pero sí, la injusticia en general es lo que me revienta. Mm. sí. Me voy pensando así en cómo están los tiempos ahora. O sea, esta obra es, por eso fue que José Cheo Oliveras, el director artístico fundador de Teatro Círculo, dijo, ahora es cuando más tenemos que hacer la monja alférez Totalmente, de nuevo. O sea, totalmente. Sí, estamos en una época incrédula de vivir en una época. Se consiguió tanto y de repente en tan poco tiempo se perdió todo, ¿no? Y todos los derechos que se consiguieron. Me amedrenta, me arroja, que soy fuego, que soy viento y del mar furiosa ola. Y yo creo que es una muy buena apuesta la monja alférez en la época en la que estamos ahora. sí, tú dices lo de la edad. Yo antes
explosiva, yo reaccionaba a todo y ahora lo que dicen el hate, yo escribo una publicación de lo que sea en las redes sociales y lo que escribo es como que y me odian o me aman, no hay puntos intermedios. Y yo antes, cuando eso sucedía, yo reaccionaba. Ahora lo que hago, o lo leo o no, lo que escriben horrible, que me insultan y toda la cosa. Y lo que hago es o borro o escondo o lo que sea para no darle publicidad a ese Exacto. comentario. Pero no bloqueo. Digo, no, que aprenda un poquito de lo que pasa por ahí. Lo que hay por ahí, exacto. Claro, y trato de también de la toxicidad esa, alejarme un poco y hago eso que tú haces, me voy a caminar, leo, y eso me lo da la edad también, o sea, Sí, es como, exacto, es de saber de no ponerse. Yo nunca, quizá, tampoco soy nunca una persona en mis 20 de, yo sí, María, mira yo. yo, sí, yo, o sea, luché mucho bueno, para poder ser actriz y ahí sí que batallé muchas batallas personales, pero siempre tuve no sé, como poder mirar las cosas, o sea, intentar ver la perspectiva como mucho más cerebral, quizá, que emocional, ¿no? Aunque me dicen también, me dicen, bueno, pero se te nota tu temperamento en escena, ¿eh? Tienes ahí el carácter sale o sea, cuando tengo ¿sabes? Cuando tengo mejor personajes como la monja alférez, sale ese personaje y conecto con mi parte que lo tengo, evidentemente que lo tengo, ¿no? Lo que me mueve, lo que me incendia y me da rabia y ahí sale. Pero bueno, es verdad que tengo una parte quizá mucho de, bueno, saber entender y ver por dónde, si lucho con ello o lo dejo pasar. Sí. Deja- algo que tú quieras decirle al público de Teatro Círculo, a la gente que de momento diga, "Ay, ¿qué es esa entrevista? Eh, lo que te salga, lo que te moleste, te motive, te emocione, te inspire, lo que sea que tú quieras decir así de última. Te Yo, agarré así en fraganti. sí, yo siempre alento y animo a todo el mundo a que luche realmente por lo que uno quiere ser y, y que encuentre su verdad, quién es la persona y quién quiere ser realmente, que luche por ello, que al final la vida pasa rápido, nos pueden pasar 50.000 cosas de salud y creo que lo importante, y siempre lo dije, es que cuando uno acaba al final de su vida no tener regrets ni arrepentirse de nada, porque al final no pasa nada. O sea, al final realmente no pasa nada. Lo que nos parece que alguien nos ha insultado, nos ha afectado. O sea, al final intenta ser quien eres tú y lucha por lo que tú quieras ser. No estar pendiente de lo que piense la gente de ti o deje de pensar, sino realmente vive la vida según tus criterios, tus valores y sin estar tan pendiente de lo que los social media dicen, dejan de decir sobre ti, lo que es que da igual, realmente da igual, lo que importa es lo que tú quieres y cómo quieres vivir tu vida. Para mí eso es importante, cuáles son tus valores como persona y cómo quieres vivir tu vida. Y ser coherente con ello. Y sobre todo luchar por los sueños. No es fácil, evidentemente que no. O sea, podría hacer un podcast de horas, y sobre todo cuando uno cambia de país. Pero ir a por ello, sí. Sin miedo, sobre todo sin miedos, que el miedo no te paralice. No De te de paralices. ser quien eres, ¿no? Al final la monja también fue a por ello, sin miedos. Esa es En una, España del siglo XVII, que la mujer no tenía ni voz ni voto. Y ahí estaba él, realmente, sin miedos. Vivir la vida sin miedos. Quizás ese sería mi... o métele, ¿tienes miedo? Métele con miedo, pasa nada. pasa nada. Esa presión y la de
a por ello, esa manera española, el a por ello y el no pasa nada, a mí me encanta. A por Eh, ello. Así Pues que sí, vámonos con ese pensamiento, gente. A exacto, por ello. exacto, exacto. Gracias, gracias María, María Fontanals, parte del elenco de La Monja Alférez de Juan Ruiz de Alarcón, que se presenta en Teatro Círculo del 17 de octubre al 2 de noviembre del 2025. Les esperamos. Gracias, gracias María. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo y charlar un rato. Muchas gracias y gracias a todo a la gente que nos ha estado escuchando y viendo también. Y bueno, les esperamos en el teatro, en La Monja Alférez. Gracias. Nos vemos en el teatro. Nos vemos. Chao. Gracias María. Qué chévere. El Germán, de momento se me fue el nombre Así, bueno, yo tenía aquí el... Mira, yo en mi cabeza con ¿no? Germán, era con G, con G. Qué Esas cosas. curioso me dijiste lo de la antipática, ¿eh? Es bueno porque... Todas las veces que la vi, siempre me gustaba ver tus reacciones, cómo hablabas cuando no estabas hablando. Como, o sea, mis pensamientos de Sí, personaje. sí, estaba hablándote a alguien y te estaban diciendo algo, pero yo Ah, estaba viendo mucho cómo tú estabas reaccionando a lo que te estaban diciendo, o yo estaba hasta incluso escuchando tus pensamientos según lo que tú estabas haciendo. mm, O me dolía mucho cuando te decían algo que te dolía, cuando aquel te dice Catalina o ah, sí. cuando... Es una escena muy potente. Es la que presentamos en el público el otro día en el ensayo abierto. Ahí estamos, a ver qué tal. Hemos dado un poco una vuelta a las cosas. A ver, no sé.